Esta semana estaba revisando todas mis notas sobre algunas predicaciones que tengo preparadas y algunas que vienen desde tiempo atrás, que de pronto las he guardado por ahí en algún archivo y no las he compartido, pero me encontré que la carta a los romanos es de los temas que más hemos tocado. La unción sale de allá, no se preocupe, ¿no? La fuerte unción salió de allá. Por eso es que estamos estudiando la carta a los romanos, porque ¿sabe desde cuándo venimos nosotros compartiendo la carta a los romanos? Desde el año 2013. Llevamos 3 años compartiendo la carta a los romanos. Pero también he encontrado que la carta a los romanos encierra todo un evangelio, el evangelio del apóstol Pablo. Yo de pronto en alguna ocasión hablé de los elementos fundamentales del evangelio de Pablo. ¿Ustedes se acuerdan cuáles son algunos de esos elementos de el evangelio, los 4 elementos importantes del evangelio del apóstol Pablo? Escríbalo para que no se le vuelva a olvidar. Los 4 elementos. Los 4 elementos del apóstol Pablo para el evangelio del apóstol Pablo son vida, muerte, resurrección y segunda venida del Señor Jesucristo. En esos 4 elementos está condensado el evangelio del apóstol Pablo. Y la carta a los romanos no es tanto como una carta tan teológica, siendo una carta teológica. Es una carta doctrinal, es una carta de principios. Y yo creo que es una carta más de la practicidad que magistral. Y el capítulo que estamos estudiando desde el 31 de julio nos está hablando de la conducta del creyente. Él nos recuerda que el peligro para la unidad de los cristianos es el conflicto que surge fácilmente entre las personas a quienes se refiere aquí como creyentes fuertes y creyentes débiles, entre aquellos que son maduros y los que son inmaduros, entre los que entienden y disfrutan la libertad en Cristo y los que todavía se sienten sujetos o amenazados por ciertos tabúes, aquellas prácticas de tipo religioso y cultural que se habían arraigado con firmeza como parte de sus vidas antes de llegar a los pies de Cristo. El problema del capítulo 14, como lo trabaja el apóstol, no es un problema de pecado. Aclaro, ahí no está hablando de pecado, ahí no está hablando de disciplina. No es un problema de pecado, ni tampoco, escúchame bien, estamos hablando de un problema de carácter doctrinal. Es un problema que es típico en el ser humano. ¿Y sabe cuál es? Es la diferencia de opiniones en los asuntos pequeños. En esas cosas pequeñas que muchos llegan inclusive hasta a convertir en doctrinas. Algunos hermanos o hermanas creen, mira, pensando en esos pequeños problemas de los que a veces se hace doctrina, tiene que ver con que hay hermanos y hermanas que creen que se debe orar de tal o cual manera. Alguien me preguntaba, pastor, ¿cuál es la mejor manera para orar? Y yo le digo, mientras usted no se duerma, cualquiera. Voy a contarle, yo me levanto en la mañana y todavía estoy metido en las cobijas, en surullao, en lo que me queda de cobija que me deja mi esposa, y empiezo a buscar al Señor. Después tengo que ir a hacer otras cosas y vuelvo y entro en la presencia de Dios y puedo estar acostado, sentado, arrodillado, de medio lado, como sea que esté. Tengo la seguridad y la certeza porque la palabra de Dios dice que Él me escucha, no que tengo que estar de tal o cual manera. Él me escucha. Entonces, la posición que muchos adoptan creen que es doctrina y por eso entran en discusiones que no tienen ninguna razón de ser. Otros creen que para venir a la iglesia tenemos que vestirnos de tal o cual manera.
Que tiene que ser así, que tienen que venirse de falda, con un cuello tortuga, que tienen que venirse con la cara lavada, con el pelo sin bañárselo, cosa que tira uno un huevo y cae frito al piso. Creen que esa es la manera y hacen doctrina de eso. Otros creen que tienen que hacer ayuno por todo. Ay, es que yo necesito que Dios me dé un trabajo, entonces ayuno. Es que yo necesito que mi hija se convierta, ayuno. Es que yo necesito ganarme el baloto, ayuno. Por todo hacen ayuno. Y yo a veces me tomo la molestia y a veces como para tratar de entender un poco. ¿Y qué ayunas? Y me dice, no, pastor, yo me levanto a las 4 de la mañana y en todo el día no como. Pero te enojas, pero peleas, pero desobedeces. En tu trabajo no tomas el tiempo de horario correcto, ¿verdad? Sí, eso pasa, pero ayuno. Entonces no ayunes, estás aguantando hambre. Otros creen que para poder sentir la presencia de Dios hay que gritar porque creen que Dios es sordo. O brincar de tal manera que termine uno exhausto. O otros creen y hacen doctrina que si la gente no se cae hacia atrás, el Espíritu Santo no está ni Dios está. Y hacen doctrina de eso. ¿Ves? Son doctrinas tan secundarias que no tienen ninguna razón de entrar en discusiones. Mira, la iglesia está llamada a atesorar y a defender la verdad. ¿Cuál verdad? Pregunto yo. ¿Cuál verdad está llamada la iglesia a atesorar? ¿La verdad del pastor? ¿La verdad de los teólogos de la iglesia? ¿La verdad de los que se creen más espirituales? No. La iglesia está llamada a atesorar y a guardar la verdad de la palabra de Dios. Así de pronto, en algún momento podamos correr el riesgo de no ser comprendidos o de causar ruptura en la comunión personal entre algunos hermanos. Debemos realizar con mucho amor la tarea de advertir, de exhortar e instruirnos unos a otros con la esperanza de recuperar ese terreno precioso que se ha perdido. ¿Sabes por qué? Porque nos dejamos inundar por el espíritu del mundo. Decíamos en una de las prédicas, juzgar o no juzgar. He ahí el dilema. O de pronto puedes decir juzgar o no juzgar, pero si vamos a juzgar, ¿qué es lo que vamos a juzgar? Ese es el interrogante que muchos cristianos se hacen frente a una sociedad beligerante, arrogante y tan autosuficiente. Mira, a mí me llamaba mucho la atención sobre los conceptos que se fueron formando alrededor del plantón por la familia. El propósito que se tenía era evidenciar que Colombia, siendo un país laico, tiene un principio fundamental y es la familia bajo el diseño de Dios. Y el plantón tenía como principio dar a entender que por más posición que tenga, entonces no puede obligar a un país entero a seguir los principios y los preceptos que esa persona que dirige tenga que tener. Y después empezaron a colocarle cortinas de humo a una revolución que se ve venir, que no va a tener precedentes. Mire, puede que usted no haya ido al plantón, pero sé que usted está de acuerdo con todos los que caminaron, que el diseño del matrimonio, el diseño de Dios para la familia es un hombre, una mujer, unos hijos, y que son los padres los que dan la formación espiritual y sexual a nuestros hijos. Me llamó mucho la atención que salió se llama un meme, ¿verdad? Donde la señora estaba dando a luz y el esposo estaba ahí ayudándole al médico a recibir al bebé y le pregunta a la mamá, mi amor, ¿qué es, niño o niña?
Y el Señor responde, no sé, tenemos que esperar a que Gina Parodi nos lo diga. La ideología de género nos lleva a que nosotros podamos, basado en los principios de la Biblia, poder juzgar las atrocidades que se cometen en nuestra sociedad, sin condenar, sin menospreciar y mucho menos sin negar el derecho de poderse expresar. Mira, yo escuché dentro de una de los comentarios que se hizo, un hombre que decía, y le decía a mi amigo Milton, le decía, yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás escribiendo, pero voy a pelear hasta la muerte por el derecho que tienes a decirlo. Yo puedo decir lo que quiera. No tiene que estar la gente de acuerdo conmigo. Y la señora ministra de Educación está pretendiendo imponer su estilo a toda una sociedad, a 47 millones de personas le está queriendo imponer su estilo. Y ayer escuchaba, leía también en algún lugar donde si permite Colombia que esto suceda, entonces la ideología de género va a llegar a tal punto que todos los profesores van a tener que ser homosexuales para que se pueda desarrollar bien el concepto. Mis amados, todos, absolutamente todos tenemos fortalezas y tenemos debilidades. Hermano, mire, nuestra fe es sólida en un asunto, y el asunto es si podemos sobrevivir al contacto con el pecado sin caer en él. Y yo creo que todos somos débiles en el sentido de que todo lo bueno y todo lo justo que poseemos es un regalo de Dios y nunca es producto de nuestra propia sabiduría o de nuestros esfuerzos. Yo como pastor soy convencido que todos los cristianos compartíamos ahora 8 días, diferimos en muchas cosas. Por ejemplo, mire, le voy a contar una anécdota. Este joven pastor, amigo, está terminando, creo que 2 maestrías, ¿verdad? Estamos estudiando juntos un material de hombres y lo reunimos los miércoles a las 5:30. Resulta que para mi amigo el problema de la miserableza del hombre ya está determinada por ¿qué dijiste? De una nueva condición. ¿De qué más fue que dijiste? Una nueva condición en Cristo. Ya me va a cambiar la cosa, hermano. Pero a veces me voy a... no. Hablábamos acerca de eso. Yo parto del principio de la miserableza del ser humano. El que él haya dado una opinión y yo tenga otra opinión, eso no nos puede alejar de una verdad. Y es la verdad de que ambos somos hijos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que ambos somos llamados a llevar el evangelio. No nos va a alejar ni nos va a distanciar el hecho de que estemos de acuerdo o no en un término que tiene más que ver con semántica que con la salvación. Pero en lo que sí tenemos que estar de acuerdo tú y yo es en lo que es bueno y en lo que es malo. Mira, habíamos dicho que siempre era malo transgredir los 10 mandamientos. Siempre es malo conformarnos al mundo. Siempre es malo permitir que palabras inmundas salgan de nuestra boca. Siempre es malo contristar al Espíritu Santo. Siempre es malo alimentar nuestros apetitos sensuales, sexuales. Y mira, la lista conforme a la palabra de Dios en Gálatas 5, 18 al 21 es larga y extensa. Pero, por otro lado, hay otras cosas que dijimos que eran buenas. Por ejemplo, algo que tú y yo tenemos que tener siempre, por más diferencias que tengamos, es amarnos los unos a los otros. Siempre será bueno colocar la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Siempre es maravilloso, siempre es bueno ser llenos del Espíritu Santo. Ya me acordé, lo que mi amigo decía es que teníamos una nueva dignidad en Cristo. Pero eso no me separa de él, porque estoy de acuerdo en que tenemos una dignidad.
Pero también estuvimos de acuerdo que cuando pecamos somos miserables, ¿verdad? Aunque tengamos esa nueva dignidad. Ahora, di que sí. Esa es. Pero mira, dentro de lo bueno y lo malo, hay otras cosas de las cuales la iglesia de hoy se está dejando de lado lo que es bueno y lo malo para ir a otras cosas que tienen una condición que necesita mucho más difícil someterlas a una clasificación en la categoría de lo bueno y lo malo. Son aquellas cosas que yo digo que son asuntos de conciencia. Ahí de pronto creé una atmósfera de no entendimiento en cuanto a lo bueno, lo malo y lo que son aquellos elementos de pura conciencia. Tomar vino, guardar el sábado, el domingo, etcétera, etcétera, como día de descanso. Es correcto salir a bailar. Es pecado salir a bailar, ir a cine, jugar cartas, ir a fútbol, beber, escuchar música. ¿Será que es pecado participar en otro tipo de diversiones que el mundo ofrece, como los Juegos Olímpicos, por ejemplo? ¿Será pecado que yo esté viendo clavados fútbol, que Colombia perdió ayer 2-0? Tan pobre ese partido. Estoy pecando. Denis, estamos pecando porque tú eres hincha de Nacional y yo también, perdón, de Millonarios y yo también. Tú pecas más bien por ser hincha de Millonarios. Pecamos porque podemos hablar sinceramente de esas cosas que el mundo tiene por allá y que el evangelio no tiene. Hay cosas que son meramente de conciencia. ¿Cómo podemos nosotros resolver esas diferencias sin caer ni en el legalismo, ni en el fanatismo, ni en el excesivo radicalismo? Todos, mira, todos en algún momento nos sentimos tentados a universalizar nuestras propias convicciones personales. Queremos hacer absoluto lo que debería ser relativo y relativizamos lo que es absoluto. Tenemos que ocuparnos del pecado, de lo que la Biblia habla, de lo que es bueno y de lo que es malo, no de aquellas cosas que llevan meramente a distorsiones y la conciencia. Existe una tendencia de volver a aceptar el pecado mediante la reducción de ciertos absolutos a normas y perspectivas culturales. Cada vez que nosotros negociamos el pecado, bajamos la guardia y eliminamos los parámetros en lugar de fundamentar nuestro juicio en principios bíblicos que sean sólidos. Hermano, yo creo que analizaba la situación y me daba cuenta que no es muy claro esto de legislar sobre lo que es bueno o lo que es malo y sobre aquello que son lo que llaman los temas de conciencia. Pero mira, voy a decirte esto. Yo estoy convencido 100% de que lo bueno y lo malo están en la palabra de Dios como mi dogma de fe. La Biblia es mi dogma de fe, donde encuentro lo que está bien y lo que está mal. Y los asuntos de conciencia se aclaran de acuerdo a mi madurez espiritual. No a la madurez del otro, sino en cuanto a mi madurez espiritual. Voy a decirle algo. Yo creo que no es correcto decir que soy una persona madura en la fe si sigo viviendo conforme a los parámetros del mundo. ¿Cómo puedo yo decir que conozco la Biblia, que la leo 2 veces al año, que la practico si sigo practicando las cosas del mundo? Alguien me decía, pastor, para usted es importante mi motilado y a mí me interesa 5 su motilado. ¿Sabe qué me interesa? Lo que a Dios le interesa, su corazón. Pero si su corazón no es tratado por Dios, nunca vas a cambiar el motilado. ¿Sí me hago entender? Dios trabaja en mi interior para que yo transforme mi exterior.
Ahí es donde se evidencia la madurez del creyente. Esas cosas que nosotros decimos que son meramente de conciencia tienen que ver con la madurez espiritual. Hermano, mire, voy a contarle algo. Y por favor, no le vaya a contar a nadie más. A mí me encanta bailar. De verdad, me encanta la rumba, me encanta la salsa. Yo escucho a Fruco y a mí se me mueven los pies. Escucho, por ejemplo, a Joey Arroyo con ese, ¿cómo es que se llama la canción de Joey Arroyo? Que a mí me gusta, la de en los años 1600, ¿cómo es que se llamaba? La rebelión. Y hay una cosa que me pasa, yo no sé qué me pasa, no entiendo lo que me pasa, pero yo no bailo. ¿Y sabe por qué? No porque la religión me lo prohíbe, no porque la Biblia dice que yo no debo bailar, sino porque mi esposa y yo no nos entendemos para bailar. Entonces yo no bailo, la respeto. No, en el cielo vamos a bailar también, por temor a mi esposa. Entonces, lo de bailar o no va de la madurez. Ahora bien, si uno está en un lugar donde hay personas que consideran que bailar no está bien, no debemos bailar. Ahí es donde está la madurez, porque es respetar al otro. Es el principio de conciencia que me lleva a respetar al otro. Tomar licor está malo. La Biblia dice: no os embriaguéis con vino, pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo que debe tomarse unos cuantos vinitos para que trabaje en esa úlcera que tiene. El Señor Jesús tomaba vino. La cultura judía, después de un buen pescado, se tomaban un buen vino tinto rojo, así bien sabroso, y no era pecado. Pero si esa botella de vino te es condición de pecar, no te lo tomes. Y más, si es un elemento para llevar a otro a pecar, no lo hagas. No lo hagas. Ahí es donde entendemos el concepto de lo que son aquellas cosas de conciencia y lo que está bien y lo que está mal. No tenemos que juzgar, no tenemos que juzgar esos elementos de conciencia, pero sí tenemos autoridad moral para juzgar lo que está bien y lo que está mal. Sin condenar, sin dañar y sin vituperar, pero sí podemos. ¿Sabes por qué? Porque es que la Biblia dice que tú y yo somos, ¿qué? Atalayas de la verdad. Y para poder entender estos temas, tenemos que continuar en el estudio detallado de la carta a los Romanos en el capítulo 14. Voy a invitarte para que te coloques de pie mientras vas buscando el texto que estamos estudiando en la carta a los Romanos en el capítulo 14, en el verso 10. Recuerde que yo estoy tratando de leerla en la Nueva Traducción Viviente. Capítulo 14. Y vamos a leer desde el verso 10 hasta el verso 12. Verso 10. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos, ¿cuántos dije? Estaremos delante del tribunal de Dios. Pues dicen las Escrituras: tan cierto como vivo yo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua confesará a Dios y le dará alabanza. El verso 12. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante el Dios y Padre, Señor nuestro. Que Dios bendiga su palabra y que hoy nuestros pensamientos vayan cautivos a la obediencia a Cristo. Y la iglesia dice conmigo: amén y amén. Hermano, mire, vaya tomando su lugar. En este capítulo el apóstol Pablo habla de 4 razones. ¿Cuántas dije? 4 razones
por las cuales los creyentes, tanto fuertes como débiles, deben recibir a todos los demás creyentes. 4 razones que hemos venido estudiando. Número 1, deben recibirse los unos a los otros porque Dios nos ha recibido. Número 2, porque el Señor sustenta a cada creyente. Número 3, porque el Señor es soberano para cada creyente. Y 4, porque solo el Señor será quien juzgue a cada creyente. Hermano, si todo creyente pertenece solo al Señor, y si Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de muertos como de los que viven, la pregunta que se hace el apóstol Pablo es: ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué menosprecias a tu hermano? Esa es una cosa muy terrible, que los hombres se pongan a hacer el papel de Dios. Mi amado, cada persona, escúchame bien, tú y yo, cada uno de nosotros es responsable ante el Señor Jesucristo. Y el juzgar solo le pertenece a Dios. Escúchame, hay un vínculo real, hay un vínculo muy obvio entre no juzgar al hermano y tener que comparecer ante el tribunal de Dios. No deberíamos juzgar. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo vamos a ser juzgados. Cada uno de nosotros estamos pendientes de juicio. El apóstol Pablo confirmó la certeza de la comparecencia ante el tribunal de Cristo. Él cita un pasaje del Antiguo Testamento en Isaías 45, 23. En el verso 11 dice: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Dios es el Señor. Hermanos, si nos relacionamos con la actitud que todos debemos tener, presentándonos delante del Señor para reconocerle como Señor y Salvador de nuestras vidas, en armonía. También hay un pasaje bíblico que exalta al Señor Jesucristo, como Filipenses capítulo 2 verso 10. Vaya conmigo, Filipenses capítulo 2 verso 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria y honra de Dios Padre. Teniendo en cuenta que Pablo estaba escribiendo, porque Pablo no le estaba escribiendo para evangelizar en Roma. Pablo estaba escribiendo a los creyentes en Roma, a la iglesia en Roma, como dice Romanos capítulo 1, verso 7. Ayúdame a encontrar Romanos capítulo 1, verso 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz. Y en el mismo texto que estamos estudiando se incluye él asimismo a decir que todos nosotros, ¿quiénes? ¿Hay alguno exento de comparecer en ese juicio? Sí. Sí hay unos exentos, y lo voy a mostrar más adelante, porque este juicio no es juicio contra el impío, es juicio con la iglesia. En este juicio tú y yo vamos a estar, no los impíos. Este juicio del que habla el apóstol Pablo en la carta a los Romanos 14 será solamente para los creyentes en Cristo Jesús. Escúchame bien. Escúchame bien, este juicio del que habla el apóstol Pablo, el juicio de Dios, no es sino para Pablo y todos los creyentes en Cristo Jesús. Voy a aclarar que
en este juicio Dios no va a tratar con nosotros el asunto de la seguridad eterna del creyente. ¿Sabe por qué? Porque ese tema ya fue solucionado por la fe del individuo en Cristo en Romanos capítulo 8, verso 1. Mira, para que vamos entendiendo que este juicio no es para condenación. Este juicio es para otro asunto que vamos a mirarlo. El asunto de la vida eterna ya fue organizado. El capítulo 8, verso 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para quienes, para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andan conforme al mundo, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el tribunal de Cristo, por el contrario, escúchame, será examinada tu vida de servicio, tu vida de consagración de cada creyente. Entonces, en este juicio que el apóstol Pablo habla, no se refiere a juicio de condenación. ¿Se refiere a qué juicio? Al juicio donde ¿qué? ¿Aló? Donde se evaluará el servicio de cada creyente, la consagración de cada creyente. En tal evaluación, algunos obtendrán esa justa recompensa por haber cultivado ese fruto y el crecimiento espiritual, mientras que otros no obtendrán ningún reconocimiento por haber malgastado su tiempo en asuntos perecederos de conciencia, en asuntos pasajeros que nada tienen que ver con lo que Dios nos ha ordenado. En cualquier caso, la mención a esa evaluación a todos los creyentes enfatiza claramente el señorío del Señor Jesucristo sobre su iglesia. Mis amados, el trabajo que nos corresponde a ti y a mí es servir al Señor. No es usurpar su señorío, presumiendo de justos en nuestras propias opiniones y juzgando a sus hermanos en la fe. Nuestro interés y preocupación debería enfocarse más bien en el hecho de que nosotros mismos vamos a ser juzgados por el Señor. Qué bueno sería. Mira, yo estaba tratando de encontrar ese ajuste. Y qué bueno sería que nosotros recordáramos una historia que está en los evangelios, en el evangelio de Juan capítulo 8. Creo que es la historia de la mujer adúltera. Voy a parafrasearlo. Llegan los estudiosos, los conocedores de la ley, los profetas, y le llevan una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Ellos le dicen al Señor Jesús, que estaba sentado ahí yo me imagino que estaba en una posición ahí sentado, ahí donde está ¿cómo se llama eso? Donde sacan el agua, el aljibe, el pozo. Él estaba sentado ahí tranquilamente, tomándose una ponimalta, meditando en el clima, el solazo. Me imagino que fue al mediodía, en el desierto en Israel. Estamos hablando de 42, 45 grados. Y le llegan a decirle eso, y el Señor Jesús espera que todos terminen de echar el carretazo. Y luego terminan diciéndole: maestro, es bien sabido por ti que la ley de Moisés dice que esa mujer deberá ser apedreada. Ese es del 8, del 3 al 6. Ahora bien, ¿qué fue lo que el Señor Jesús les dijo en el versículo 7? ¿Cómo dijo? El que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y en toda la tarde no hubo ninguna piedra. Nada de ese tipo de cosas se dio ese día. Hermano, cuando pensamos en esa parte, en eso de que el que esté libre de pecado juzgue
y determine. Yo creo que cuando el Señor Jesucristo dijo, el que esté libre de pecado, o sea, aquel que tenga la autoridad moral, que sea limpio de todo pecado, que pueda juzgar, que pueda ponerse en el papel mío, entonces que juzgue. Hermanos, tenemos que considerar lo que haremos nosotros en el Señor Jesús cuando pensamos en esta historia. Eso nos tiene que hacer preocuparnos, porque ¿cómo nosotros explicaremos algunas de las cosas que hemos hecho ante Dios? Hermano, ¿cómo? Yo quiero que usted piense por un momento, ¿cómo voy a ir a la presencia de Dios cuando Dios te diga, ¿qué le vas a hacer? Y velo pensando si no lo estás haciendo. Yo te di dones y talentos para que los pusieras al servicio de la iglesia donde recibiste cada día mi palabra. Yo te llamé al servicio y tú te negaste porque estabas más ocupado en las cosas del mundo que en adorar, servir y recompensar el amor de Dios a través del servicio a los demás. ¿Cómo le vas a decir eso a Dios? Cuando Él te pregunte eso, ¿tú le qué vas a decir? Y le vas a decir, ay, señores, que a mí no me dijeron que yo tenía dones. Ay, señores, que a mí no me dijeron, a mí no me llamaron. O como cuando uno llama a alguien para invitarlo a un taller o algo, y después de 15 días aparece y dice, a mí nunca me llamaron. Y nosotros con 30 llamadas en el celular, a mí nunca me llamaron. ¿Usted cree que va a poder decirle eso a Dios? Hermano, cuando nosotros al lado de todos los demás creyentes nos presentemos delante del Señor en su tribunal para rendirle cuentas y en su juicio, la obra, escúchame, la obra de cada uno será manifiesta. La palabra de Dios dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declararé, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá gran recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, pero oliendo a champuscado. Hermanos, esto es lo que pasa con todas las personas, y es un tribunal ante el que nos hemos de presentar uno a uno, uno por uno. Mira, en este mundo muchas veces se le aplican a unos los méritos de otros. Muchos jóvenes han sido librados del castigo por la honorabilidad de sus papás. Muchas personas han obtenido gracia a causa de su esposa o de sus hijos. Pero en el juicio de Dios, cada uno de nosotros tiene que responder por sí mismo. Hermanos, nos encontramos ante Dios en la tremenda soledad de nuestra alma. Ante Él no podemos presentar más que el carácter que hemos forjado durante nuestra vida. Pero voy a decirle algo para que no se vaya triste. Esa no es toda la verdad. Hay otro pedacito de la verdad. Y es que en ese justo juicio, en ese juicio de Dios, tú y yo no vamos a estar solos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo estará con nosotros. Él nos estará acompañando. No tenemos que presentarnos despojados de todo, sino más bien cubiertos con los méritos de Cristo. Por eso alguien escribía, escúchame, puede que Dios sea más benévolo de lo que tú y yo pensamos. Él, si no puede decir, bien hecho, buen siervo fiel, sigue al regazo de tu Señor, puede que termine diciendo, no te preocupes, siervo infiel, pero sigue siendo mi siervo y no me disgustas del todo.
¿Y sabes por qué no le disgustamos del todo? Porque imperfectos, porque aunque llenos de pecado y de iniquidad en nuestra vida, Dios detesta el pecado, pero ama al pecador. ¿Y sabes por qué nos ama a ti y a mí, sabiendo que pecamos todos los días? Por Cristo Jesús, por amor a su Hijo. Es verdad que tú y yo vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Dios en la desnuda soledad de nuestra propia alma. Pero escúchame bien, si tú y yo hemos vivido conforme al Señor Jesucristo en este mundo, Él estará con nosotros en la muerte y en la vida por la eternidad, y Él será nuestro abogado y será nuestro pastor en la eternidad. En el cielo no me busque, porque no me va a hallar. Pero más importante que eso es que cuando usted vaya al cielo y haya hecho en esta tierra conforme lo que el Señor Jesucristo le ha mandado a través de su palabra, usted no tendrá que ir a buscarlo. Él lo encontrará a usted e irá con usted al juicio de Dios. Quiero decirle esto: nuestra responsabilidad no es juzgar, no es despreciar, no es criticar o menoscabar de cualquier manera a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Tú y yo no vamos a ser llamados por nuestro Señor a rendir cuentas por los pecados de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus amigos, de los hermanos en la fe, sino que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Tú y yo rendiremos cuentas a Dios, no por nuestro pecado, porque ya está arreglado, sino porque has gastado tu tiempo sirviéndole a Dios, o has malgastado tu tiempo criticando, juzgando, murmurando, dañando y vituperando. Cierra tus ojos, porque hoy el Señor te está invitando a recomponer ese camino. Hoy el Señor te está invitando para que tú le digas: Señor, perdona mi maldad. El Señor hoy te está invitando para que tú le digas: perdona mi pecado. Hoy el Señor hoy te está invitando de todo corazón a que haya un arrepentimiento genuino, que tú puedas entender que Dios Todopoderoso te ha dado dones, te ha dado talentos para que tú los pongas delante de Dios, para que tú sirvas en la iglesia donde Él te ha plantado, para que tú hagas la tarea que Él te ha mandado, porque la misión de la iglesia no es llenar edificios, es llevar el evangelio de salvación. Porque la tarea tuya y mía no está en juzgar al hermano si fue o no fue a cine, si tomó o no tomó, si fumó o no fumó cigarrillo. La tarea de nosotros es llevar el evangelio de salvación. La tarea de nosotros es ser atalaya en medio de un mundo oscuro y perverso. La tarea de la iglesia no está determinada por cuál tiene la verdad. La tarea de la iglesia está determinada por dejarse redarguir por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Nuestra tarea es predicar a Cristo y su verdad. Nuestra tarea, iglesia, es llevar el evangelio de salvación a todo pueblo, a toda criatura. Porque Dios te amó de tal manera, porque Él te ha amado a ti, porque Él sabía que tú ibas a estar muerto en tus delitos y pecados, y así todo dio a su Hijo Jesús. Porque de tal manera te ama Dios, que Él está haciendo un lugar para ti en la eternidad. Porque el Señor te ama a ti de tal manera que Él no escatimó el dar a su Hijo unigénito y lo entregó, y fue a la cruz y fue humillado y fue vituperado y fue crucificado y murió,
y al tercer día resucitó por amor a ti. Para que tú hoy pudieras decirle: Señor, todavía tengo la oportunidad de hacer tu obra en esta tierra. Y que como el profeta Isaías, tú puedas decir: heme aquí, envíame a mí. Iglesia, voy a pedirte que te coloques de pie y que terminemos este tiempo y que juntos podamos decirle: Señor, hoy reconozco tu amor. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré en su amor, yo cantaré con mi Jesús. Caminaré porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Yo le seguiré. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Iglesia, ocúpate de las cuentas que le vas a rendir a Dios, de tu servicio y de tu entrega a la obra de Dios, y que tu hermano, tu esposo, tu amigo, tu hijo se ocupe también de rendirle cuentas a ese Dios todopoderoso. Tú ocúpate de lo tuyo. Que Dios les bendiga. Él haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre tus generaciones, y Él derrame misericordia sobre ti y sobre todos ellos. Que todo lo que veas, que todo lo que digas, que todo lo que oigas, que todo lo que tus manos toquen y todo lo que tus pies caminen, glorifiquen a tu Dios Jehová de los ejércitos. Y la iglesia dice conmigo: amén y amén.